Hola a todos y bienvenidos a mi curso de español. Yo soy Dana y en este video vamos a descubrir la historia de uno de los personajes más famosos de la literatura española, Lazarillo de Tormes. Pero ¿sabéis de dónde viene ese nombre? En realidad se llama Lázaro. Lazarillo es el diminutivo de su nombre, mientras que de Tormes hace referencia al río junto al que vino al mundo. Así quedó para siempre inmortalizado como Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes es el protagonista de la novela anónima La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, publicada en castellano en 1554. La obra narra la historia de un niño muy pobre que se ve obligado a aprender a sobrevivir por sí solo en un mundo donde no todas las personas son buenas. El libro refleja con gran realismo la sociedad española del siglo XVI. En sus páginas aparecen numerosos lugares reales como Salamanca, el río Tormes, Escalona y Toledo, lo que transmite una gran sensación de autenticidad. El lector está descubriendo la vida de una persona que podría haber existido realmente en una España perfectamente reconocible, con sus ciudades y sus habitantes. Al mismo tiempo, la novela ofrece un retrato muy preciso de la sociedad durante el reinado del emperador Carlos V, marcada por el contraste entre la riqueza de un imperio en su momento de mayor esplendor y la pobreza de la gente humilde. La historia está escrita en primera persona y adopta la forma de una larga carta dirigida a una persona de alto rango, a la que Lázaro, el protagonista, se dirige con la fórmula «Vuestra merced». La novela está dividida en capítulos llamados tratados, y la razón de esta confesión se explica ya en el prólogo. El destinatario pide a Lázaro que aclare un escándalo relacionado con su vida familiar, los rumores de que su esposa mantiene una relación con el arcipreste. Para responder, Lázaro decide contar toda su vida e intenta demostrar que el hambre y las dificultades que sufrió lo llevaron a elegir la seguridad material antes que el honor. Aunque comienza y termina como una carta, la novela funciona en realidad como una autobiografía retrospectiva. No desarrolla una trama compleja, sino que está formada por una sucesión de episodios, cada uno relacionado con un nuevo amo del protagonista. A diferencia de las novelas de caballerías o de las novelas pastoriles, tan populares en aquella época y llenas de idealización, Lazarillo de Tormes muestra la sociedad tal como era, marcada por la pobreza, el hambre, las desigualdades y la hipocresía. La historia comienza con la infancia de Lázaro. Tras la muerte de su padre, Tomé González, un molinero muy pobre, su madre, Antona Pérez, incapaz de mantenerlo, lo entrega a un ciego para que aprenda a ganarse la vida. El ciego se convierte en su primer amo y también en su primer maestro. Es avaro, cruel y despiadado. Lo hace pasar hambre y lo castiga sin compasión. Junto al ciego, Lázaro aprende que la inteligencia puede ser más útil que la fuerza. Como pasa mucha hambre, recurre a pequeños engaños para sobrevivir. Por ejemplo, bebe el vino de su amo con una pajita sin que el ciego se dé cuenta. También cambia una longaniza asada por un nabo para quedarse con la comida.
poco a poco descubre que la astucia será su mejor arma para enfrentarse a la vida. Después de abandonar al ciego, Lázaro entra al servicio de un clérigo esperando una vida mejor. Sin embargo, pronto descubre que su nuevo amo es todavía más avaro. Guarda el pan en un viejo arca cerrada con llave y apenas deja a Lázaro unas pocas migajas para comer. Más tarde sirve a un escudero que aparenta elegancia y dignidad, pero es tan pobre que ni siquiera tiene que comer, y es Lázaro quien acaba consiguiéndole alimento. Después trabaja para un fraile más interesado en los placeres del mundo que en la vida religiosa. Lázaro entra también al servicio de un buldero, un hombre que recorre los pueblos vendiendo indulgencias. En aquella época, muchas personas creían que comprando estos documentos podían obtener el perdón de sus pecados o reducir el tiempo que las almas pasaban en el purgatorio. El buldero se aprovecha de esa creencia para engañar a los fieles y ganar dinero con falsas promesas. Más tarde, Lázaro entra al servicio de un capellán, un sacerdote que le ofrece su primer trabajo remunerado. Vendiendo agua por las calles de Toledo, consigue ahorrar dinero y dar un paso hacia una vida mejor. Después trabaja con un alguacil, un funcionario encargado de mantener el orden y detener a los delincuentes. Sin embargo, el oficio resulta demasiado peligroso y Lázaro prefiere abandonarlo. Finalmente, Lázaro consigue el cargo de pregonero de la ciudad, un funcionario encargado de recorrer las calles anunciando en voz alta las noticias oficiales, las subastas, las ventas públicas y las decisiones de las autoridades. Gracias a este trabajo, alcanza por primera vez una vida estable. Además, el arcipreste de San Salvador le ofrece casarse con una de sus criadas. Sin embargo, pronto empiezan a circular rumores de que la mujer mantiene una relación con el propio arcipreste. Aunque conoce esos comentarios, Lázaro prefiere ignorarlos, porque la estabilidad que ha conseguido vale para él más que el honor. Cada una de estas experiencias transforma a Lázaro. El niño ingenuo del principio se convierte en un joven realista que aprende a sobrevivir en una sociedad injusta. No busca la gloria ni los grandes ideales, solo desea dejar atrás el hambre y alcanzar una vida estable. Por eso, cuando consigue un empleo como pregonero y forma una familia, acepta una realidad que le garantiza la tranquilidad, aunque tenga que renunciar al honor. Precisamente por esta visión realista, crítica y alejada de cualquier idealización, Lazarillo de Tormes inaugura la novela picaresca y está considerada la primera gran obra de este género en la literatura universal. El término pícaro designa a un personaje de origen humilde, sin riqueza ni privilegios, que utiliza su inteligencia y, en ocasiones, el engaño para sobrevivir en una sociedad hostil. No es un héroe, pero tampoco un villano. Es una persona corriente que, obligada por las circunstancias, aprende a adaptarse y a aprovechar cualquier oportunidad para salir adelante. La novela picaresca se diferencia profundamente de las novelas de caballerías, tan populares en el siglo XVI. En lugar de caballeros valientes y aventuras extraordinarias, encontramos personas comunes, ciudades reales, hambre, pobreza,
e injusticia social. La idealización deja paso al realismo, mientras el autor observa el mundo con ironía y espíritu crítico, denunciando la hipocresía, la corrupción, la falsa religiosidad y la distancia entre las apariencias y la realidad. Uno de los aspectos más destacados de la obra es su humor. Incluso las situaciones más duras se narran con una ironía sutil. El lector sonríe ante el ingenio de Lázaro, pero al mismo tiempo comprende la dureza del mundo en el que vive. El autor de la novela sigue siendo desconocido. A lo largo de los siglos se han propuesto numerosos nombres, pero ninguna hipótesis ha podido demostrarse de manera convincente. Lo más probable es que el anonimato se deba al carácter crítico de la obra, que satiriza no solo a la sociedad, sino también a miembros de la Iglesia y de la nobleza, en una época en la que este tipo de críticas podía tener consecuencias muy graves. No es casualidad que, en la segunda mitad del siglo XVI, la novela fuera incluida en el índice de libros prohibidos y que las ediciones posteriores circularan durante mucho tiempo en una versión censurada. La influencia de Lazarillo de Tormes ha sido enorme. La obra abrió el camino a la literatura picaresca europea e inspiró a autores como Mateo Alemán, Francisco de Quevedo e incluso Miguel de Cervantes. Además, está considerada uno de los precedentes más importantes de la novela realista moderna. Casi 5 siglos después de su publicación, Lazarillo de Tormes sigue siendo una obra sorprendentemente actual. No solo narra una aventura llena de humor, sino que también invita a reflexionar sobre la condición humana. La historia de un niño obligado a aprender demasiado pronto las lecciones más duras de la vida nos recuerda que, a veces, para sobrevivir hace falta más inteligencia que fuerza. La relación entre la novela y la ciudad de Salamanca puede descubrirse todavía hoy. A la entrada del puente romano, junto al río Tormes, se encuentra una estatua de bronce que representa a Lázaro y al ciego su primer amo. La escultura, obra del artista salmantino Agustín Casillas e inaugurada en 1974, recuerda una de las escenas más famosas de la novela y señala simbólicamente el lugar donde comienza la aventura del protagonista. Si alguna vez visitáis Salamanca, merece la pena detenerse unos minutos junto a esta estatua. Contemplar el río Tormes y el puente romano es casi como regresar al comienzo de una de las historias más fascinantes de la literatura española. Espero que os haya gustado la historia de este personaje.